a la presentación. Voy a desactivar mi cámara. Sin embargo, ustedes me pueden seguir escuchando. Bien. Bien, en esta segunda clase, ¿cierto? Veremos algo relativo a los movimientos de tierra y algunas generalidades que están inmersas eh, y están referidas, ¿cierto?, a este tema. Bueno, evidentemente, para, para que haya un movimiento de tierra, nosotros necesitamos llevar a cabo un transporte de estas tierras que nosotros vamos a tratar, ¿ya? Estas pueden ser extraídas de terreno natural y este terreno tiene distinta índole, ¿ya? Como vimos un poco en la clase anterior, la tierra o el terreno se puede considerar en base a la norma chilena 353, se puede clasificar en 5 tipos de suelo, ¿ya? Desde el más fácil de trabajar, ¿cierto? Que solamente se requiere con alguna pala o algo por el estilo, hasta ya tierra que es difícil de trabajar, ya sean rocas muy duras, las cuales necesitan para su remoción, incluso explosivos, ¿ya? Bien, el volumen de escombros que se nos puede dar en alguna construcción, ¿cierto? Se registra de la misma forma que se ocupa en una excavación, aumentado en base a un porcentaje que corresponde al esponjamiento. ¿Ya? Este porcentaje está tabulado y es una tabla que compartimos también la clase anterior y que para un ejercicio eventual vamos a compartir en la segunda parte, ¿cierto?, de esta clase. Eh, bueno, el volumen de escombros que pueden provenir de alguna demolición es igual al volumen de las obras antes de ser demolidas más su proporción de esponjamiento. Ya eso lo podríamos clasificar dentro de un nivel 2 o un nivel 3, ya en base al terreno para considerar este porcentaje de esponjamiento y así tener una noción más acabada del volumen a considerar. Bien, debemos preguntarnos, primero que todo, ¿qué es el suelo? Ya que si bien es cierto es algo muy básico y bien intuitivo, sin embargo, hay distintas capas y cada una de ellas representa un nivel distinto en el cual uno lo puede trabajar, ¿ya? A grandes rasgos, el suelo corresponde al estrato o capa superficial de la corteza terrestre resultante de un proceso natural de desintegración a través de los años. Ya es un proceso muy largo y que se lleva a cabo producto de agentes ya sea atmosféricos como el viento, la nieve, las heladas e incluso el agua que cae sobre él. ¿Ya? Ahí se presentan algunos tipos. Ya quise rescatar alguna imagen para que fuese un poco más ilustrativo, ya que como pueden ver, en base al avance, ¿cierto?, en la profundidad de una excavación, uno se va enfrentando a distintos tipos de suelo, ¿ya? Eh, Podemos encontrarnos con humus, arcilla, limo, perdón, arena fina, arena gruesa, grava, roca madre, etcétera. Y ahí tenemos hartos tipos de suelo. Y en esta imagen también se rescata algo similar en el cual nosotros podemos ver, ¿cierto?, que a medida que uno va profundizando en una excavación, seguramente nos encontremos con un tipo de suelo distinto, ¿ya?
hasta llegar a una roca madre. Bueno, en base a estos tipos de suelo es que uno puede identificar un porcentaje de esponjamiento para considerarlo en el aumento del volumen, no solo geométrico, sino que este volumen aparente, ¿ya? Tenemos a una rama que se especializa en el estudio de los suelos, ya es llamada la mecánica de suelos, y estos estudios que se llevan a cabo tienen el fin o se realizan para determinar cuáles son las propiedades mecánicas y o hídricas del subsuelo para poder analizar ya sea la estabilidad, la deformabilidad, la conductividad hidráulica, ya cuánto puede absorber, ¿cierto?, el suelo, y es sometido a solicitaciones estáticas y o dinámicas por la acción del agua. Ya no todos los suelos reaccionan de la misma forma con el agua, ¿ya? Si ustedes están en un terreno, no sé, pues de rocas duras, por ejemplo, evidentemente el agua no va a provocar el mismo efecto que en el suelo que vimos, ¿cierto? No sé, por ejemplo, de arena, ¿ya? Evidentemente va a haber una erosión mayor, en base a la cantidad de agua que caiga también, va a provocar efectos distintos, ¿ya? Pero más o menos se entiende la idea, ¿ya? En este estudio se determina la composición real del suelo y se evalúan cuáles son las condiciones en las que está el terreno para evitar fallas durante la construcción y durante la vida útil que va a tener dicha construcción, ¿ya? Bueno, en este caso hay que también considerar que si el suelo no tiene las propiedades necesarias, hay que adecuarlo. Ya no sé si se han fijado que el suelo debe prepararse en algunas instancias y se puede, entre comillas, mejorar sus propiedades, ya sea por medio de pilotes o algo por el estilo, ¿ya? El principal objetivo, entonces, es determinar las condiciones que presenta el suelo, independiente de la envergadura que tenga el proyecto, ya puede ser muy grande o pequeño, ya, pero de todas formas debe ser evaluado mediante una investigación relativa a esta rama, ya que es la correspondiente a la mecánica de suelos. Si eventualmente se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o las deformaciones son considerables, evidentemente se pueden producir fisuras, grietas o desniveles en los casos más extremos, ¿ya? Incluso si se hace una mala evaluación o un estudio pobre, ¿cierto? Puede incluso generar el colapso de la obra, ¿ya? Bueno, en este caso tenemos algunos ejemplos, no sé, por ejemplo, no solamente de construcción, sino que hay solicitaciones a las cuales se ve expuesta tanto la construcción como el mismo suelo y que en base a las dos genera este colapso del cual habla, de cual habla, ¿cierto? Esta definición, ¿ya? Existen distintos tipos de excavaciones. Ya vamos a ver algunas que son las más relevantes. Dentro de ellas podemos encontrar la excavación de tipo zanja. Hay una excavación que es llamada ya, es más, evidentemente más grande, más amplia, un volumen mucho mayor, la cual es la llamada excavación masiva. Y también hay una excavación que es más localizada,
y que se lleva a cabo para determinar ciertas solicitaciones, ¿ya? Que tiene que ver con la excavación en pozo, ¿ya? Cada una de ellas tiene distintas características y se basan en el volumen, el cual se va a trabajar, ¿ya? La profundidad y también la localización eh, en base a la excavación en sí, ¿ya? Ahí vamos a ver algunos ejemplos más ilustrativos con algunas imágenes. El primer tipo que vamos a analizar o a estudiar tiene que ver con la excavación en zanja. Esta se entiende por una excavación larga y angosta, la cual es llevada a cabo en el terreno, y esta se utiliza generalmente para instalar tuberías subterráneas, ya sea de agua, electricidad o gas, o bien para la construcción de fundaciones superficiales, ¿ya? No son los únicos usos, también hay otros. Y ahí esta excavación gráficamente es de este tipo, ¿ya? Ahí se ve más o menos la profundidad que tiene, ¿cierto? No es una excavación muy profunda. Se puede vislumbrar que se lleva a cabo a través de una longitud, ¿ya? Y generalmente tiene esa forma, ¿ya? Cabe destacar que como es una excavación poco profunda, no se necesita llevar a cabo un talud, ¿ya? Para evitar el desmoronamiento de esta excavación. El segundo tipo de excavación es la llamada excavación masiva, ¿ya? Tiene ese nombre porque la remoción que se produce tiene un volumen mucho más grande que evidentemente la excavación de tipo zanja, ¿ya? Se realiza complementariamente de forma mecanizada, ¿cierto? Mediante maquinarias, específicamente excavadoras o retroexcavadoras, y manual en la construcción de subterráneos, ya sea de edificios, caminos o muros de contención. Y podemos ver, ¿cierto?, que es una excavación de un volumen mucho más grande, mucho mayor, ¿ya? Y aquí debemos tener en cuenta el volumen, ¿cierto? Y, bueno, algunos conceptos que vamos a ver un poquito más adelante, como por ejemplo el rendimiento que tiene la maquinaria, cuántos metros cúbicos puede abarcar en una hora, ¿ya? Eso es con respecto al rendimiento y en base a eso uno puede más adelante hacer una estimación de cuánto tiempo le va a tomar a uno llevar a cabo una, una excavación considerando el tipo de suelo, ¿ya? Agregando el porcentaje correspondiente al concepto de esponjamiento para considerar, ¿cierto?, de buena forma nuestro presupuesto más adelante. Y finalmente está la excavación que es de tipo en pozo, las cuales son excavaciones que son ejecutadas de tipo vertical, ¿ya? Pueden ser de sección circular o de tipo cuadrada, y por lo general son de gran profundidad. Generalmente se emplean para la construcción de pilas de intivación, para pozos de reconocimiento de suelos o para captación de aguas. En estos casos, la excavación generalmente es manual, ¿ya? Y aquí hay que tener mucho cuidado respecto a este tipo de excavación, ya que
se puede producir el desmoronamiento y es súper peligroso, ¿cierto?, que ocurra un accidente en este tipo de excavación, ¿ya? Así que hay que tomar las medidas del caso. Bueno, con respecto a la excavación en pozo, se puede vislumbrar, ¿cierto?, que es de este tipo, como sale en el dibujo. Bien, hay excavaciones que evidentemente tienen un talud natural. El talud natural corresponde a la máxima inclinación o pendiente, ya que esto se refiere al ángulo con la horizontal, que una pared de suelo puede mantener sin que ésta se desmorone, asegurando la estabilidad estática y o sísmica. Todas las excavaciones sin entibación deben dejar en su coronamiento, que tiene que ver con el borde superior, ¿cierto?, una berma de 1 metro de ancho, la que no se debe cargar ni ser utilizada como pasillo de circulación, a menos que esa condición sea considerada en el diseño, ¿ya? ¿Qué es lo que se pretende? Que en este metro de ancho que se pretende cercar, ¿cierto?, o formar una especie de berma, se pretende que no se produzca el desmoronamiento, ¿ya? Es como lo más peligroso en este tipo de excavaciones. Bien. Aquí entra un concepto que es llamado la altura crítica, ¿ya? La altura crítica tiene que ver con la máxima profundidad en la cual se puede llevar a cabo una excavación y se puede mantener un talud de forma vertical sin entibaciones, ¿ya? Se puede calcular, pero tiene que ser por medio de un especialista, ¿ya? Esto porque es súper delicado, ¿cierto? El que haya un error en el cálculo. Entonces, por eso se pide que sea llevado a cabo por una persona que se especialice en el tema, ¿ya? Se puede dar una expresión que relaciona tanto la resistencia al corte de una muestra inalterada del suelo, ya que se sacan muestras con las cuales uno puede trabajar y determinar, por ejemplo, esta característica que tiene, que es llamada resistencia al corte, y la densidad natural del terreno, que está denotada por la letra Y. ¿Ya? Entonces, esta altura crítica, que vamos a llamar HC, va a ser igual a 1,3 factor de la resistencia al corte por la densidad natural. Ya, esto no lo vamos a evaluar, más que todo informativo, ya para que ustedes sepan que existe una forma de determinar, ¿cierto?, una altura en base a variables como la resistencia al corte o la densidad del terreno. Adicional a ello, para evitar, ¿cierto?, errores o ciertos ciertas falencias en los cálculos, es que se agrega un factor de seguridad. ¿Ya? El factor de seguridad se agrega a todo nivel, ya sea no solamente en la mecánica de suelos, sino que también en, en la elaboración de piezas, en las solicitaciones que se le dan a ellas. ¿Ya? Este factor de seguridad, como su nombre lo indica, es un sobredimensionamiento, podríamos tomarlo así, de el cálculo, en este caso, de la altura crítica, ¿ya? Entonces, podríamos determinar que la altura de seguridad
es igual a la altura crítica, que estaba dada por la expresión anterior, ¿cierto? Por un factor de seguridad que debe determinar este especialista. Generalmente, este valor fluctúa entre 1,1 y 2. ¿Ya? Es un coeficiente, este coeficiente o este factor no tiene una dimensión en particular y solamente busca que, evidentemente, ¿cierto?, resguardar el cálculo que se llevó a cabo. Ya ahí está entonces una forma de calcular. Hay un concepto que es importante a la hora de excavar, ya, el cual un poco lo vimos respecto a esta berma de la cual conversamos, ya, que tiene que ver con la distancia que se debe mantener desde que se lleva a cabo la excavación hasta donde hay una sobrecarga, ¿ya? En este caso, la sobrecarga viene dada por la máquina retroexcavadora, ¿ya? Y esta se relaciona con esta altura de seguridad de la cual estábamos conversando. Entonces, tiene que haber un distanciamiento desde donde se está llevando a cabo la excavación hasta donde se produce una sobrecarga del terreno, ¿ya? Las condiciones del terreno están consideradas en este factor de acá, al considerar, por ejemplo, la densidad natural del terreno, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda es que esta distancia sea mayor o igual, en el peor de los casos, ¿cierto?, a esta altura de seguridad, básicamente para evitar el fenómeno del desmoronamiento, ¿ya? Bien. Bueno, algunas recomendaciones que se pueden llevar a cabo para evitar, ¿cierto?, que se produzca el desmoronamiento o en su defecto para proteger los taludes, podríamos nombrar 5 de estas recomendaciones. La primera de ellas tiene que ver con que se debe eliminar el material sobresaliente cuando el talud está socavado, ¿ya? Esto tiene que ver con una excavación excesiva solo en la parte inferior del talud, ¿ya? Segundo, si el talud es en suelo cuyo material sea susceptible de desprendimiento, se debe considerar la colocación de una malla de protección, ¿ya? ¿Qué más se puede hacer? Se deben proteger las paredes del talud de la pérdida de humedad por altas temperaturas o por el viento, por ejemplo, con hormigón proyectado, ¿ya? No sé si ustedes han visto que en las laderas, ¿cierto?, de los cerros, de repente al lado de las carreteras, ¿cierto?, se ven unas mallas con, con cemento encima, ¿ya? A eso se refiere esto del hormigón proyectado, ¿ya? Quizás podría haber puesto alguna imagen ahí para ver si un poquito más claro. Cuarto, los taludes se deben proteger de los impactos por golpes de elementos levantados por la grúa o por choques de vehículos. Y finalmente, como recomendación, ¿cierto?, hay que señalizar los bordes de la excavación. Bien. Bueno, y de manera general, existe un concepto que se llama entibación, el cual sirve para proteger, ¿cierto?, la excavación. Estos sistemas de entibación corresponden a estructuras
que permiten la contención provisional y flexible, que ésta puede ser tanto parcial o total, y que permite excavar con paredes verticales o con talud, ¿ya? La intivación propiamente tal se debe llevar a cabo en ciertos casos, ¿ya? Aquí presento un ejemplo de una intivación y se comparte cuáles son las partes de la intivación, ¿ya? Como pueden ver, corresponde a dos paneles que están separados, ¿cierto? Por un, un brazo, ¿cierto? Que es llamado riosta. También está asociado a unos rieles y hay algunos que son articulados. Bueno, estos dos paneles, evidentemente, ahí como se puede vislumbrar, van en cada pared o en cada muro realizado en la excavación. Ya hay empresas incluso que se dedican a generar estos paneles y estos sistemas de activación. Ya hay de distintos tipos que seguramente en la próxima clase podamos ver, ¿cierto? Para profundizar un poquito más respecto a este tema y así complementar más esta información. ¿Ya? Hay distintos tipos de activación y cada uno se ajusta a los distintos casos que se dan respecto a las excavaciones. ¿Ya? Hay veces en que la excavación es muy profunda y se necesita, no se alcanza a hacer un talud, ¿cierto? Y se necesita este sistema como de seguridad para evitar el desmoronamiento y que el trabajo llevado a cabo se pierda. Bueno, estas partes de la activación podríamos mencionar, ¿cierto? Los más relevantes que tienen que ver con el codal o el travesaño, lo cual corresponde a un elemento resistente que es atravesado horizontalmente entre taludes de una excavación y que solo trabaja como puntal. Está también el concepto de larguero, lo cual también es un elemento resistente, el cual es colocado en sentido horizontal, paralelo al talud de la excavación y que recibe la carga perpendicularmente a su longitud. Y también está el panel de activación, las cuales son esas placas que se pueden ver, ¿cierto? Y que son las placas más grandes acá, las cuales en este caso tienen color blanco. Estas pueden ser de distintos materiales, ya pueden ser de acero, pueden hacerse de madera, ya. Y el fin que tienen es proteger, ¿cierto?, la excavación y mantener estos muros tal cual como se llevó a cabo la planificación, ¿ya? Bueno, acá dice que efectivamente pueden ser de madera o de metal y estos van contra el terreno para contener el suelo, ¿ya? Con este sistema entonces se puede evitar el desmoronamiento. ¿Cuándo se recomienda el uso de la activación? Y se recomienda cuando no se tiene una altura crítica o su resultado es menor a la profundidad requerida. También cuando existen empujes o presiones por construcciones vecinas. Esto se lleva a cabo, generalmente ustedes lo van a ver en la construcción de edificios, ¿ya? ¿Por qué? Porque se necesita llevar a cabo este sistema por el poco espacio disponible, ¿ya?
Entonces, el sistema como más efectivo, fiable, en ese caso, es llevar a cabo esta entibación, ¿ya? Y existen factores que pueden afectar la estabilidad del terreno, como por ejemplo el agua, la vibración o las sobrecargas, ¿ya? Si se necesita que se transite por este lugar, evidentemente hay que llevar a cabo algún sistema que nos permita o nos evite, ¿cierto?, el tema del desmoronamiento. Bien, bueno, evidentemente cuando en este último párrafo dice que hay que evitar, ¿cierto?, el agua. Hay casos en que uno al construir se encuentra con napas subterráneas, ¿ya? Así que en ese caso aplica este factor que puede afectar evidentemente la estabilidad del terreno. Vamos a arreglar esto acá. A ver. Ya, ahí sí. Bien, vimos esas tres recomendaciones. La cuarta, cuando no hay espacio para generar el ángulo del talud para el tipo de suelo, ¿ya? Existen algunas tablas que permiten identificar cuántos grados yo necesito llevar a cabo para un suelo específico, ¿ya? ¿Cuál es el ángulo que yo necesito ocupar del talud? Y por último, cuando hay poca cohesión del suelo, también es recomendable llevar a cabo la intibación, ¿ya? Bien. Bueno, y aquí se puede vislumbrar más o menos cómo se usa, ¿cierto?, este sistema de intibación. En la primera imagen se puede ver cómo este sistema ya está armado, ¿cierto? Y por medio de un puente grúa o una grúa se lleva a cabo la colocación, ¿cierto?, de la intibación en la excavación ya propiamente tal. Entonces, se, se coloca este sistema, puede colocarse de forma parcial o de forma total, y se logra, ¿cierto?, la estabilidad que se necesita para evitar tanto accidentes o también el estar excavando nuevamente. Y en la segunda imagen se presenta un sistema de intibación, ¿cierto?, que es un tanto más elaborado, ¿ya? Y puede ser perfectamente eh, una excavación masiva, ¿cierto? Se puede considerar como una excavación masiva, la cual se necesita proteger esta excavación y se lleva a cabo por medio de este sistema de intibación en el cual se usan paneles y seguramente son láminas de fierro, esas las que están a cada costado de los muros, ¿cierto? Que se llevaron a cabo. Bien, Profe, ¿sí? una consulta. ¿Eso después igual funcionan como moldaje para los muros o tienen que ser retirados y luego instalar el moldaje para, no sé, echarle el hormigón a los muros?
que se puede hacer un sistema en el cual esto se haga de forma paralela para hacer el moldaje que tú dices, ¿ya? Principalmente es para mantener, ¿cierto?, la excavación en lo que se planificó, ¿ya? Básicamente es como una medida de seguridad también para los trabajadores, ¿ya? Pero son formas complementarias de trabajar. Bien. Bueno, y esto es con respecto al esponjamiento, ¿cierto? La tabla que vimos en un comienzo. Y vamos a pasar a hacer un ejercicio en nuestro segundo bloque. Sin embargo, quiero recordar un poco que en base a la naturaleza que tenga el terreno, es el porcentaje de esponjamiento que uno va a agregar, ¿ya? Así que de aquí en adelante vamos a dejarlo como para la segunda parte de nuestra clase de hoy, ¿ya? Bien. En la próxima clase quiero ver los distintos tipos de intibación que existen, ¿ya? Porque este no es el único, hay otros tipos en los cuales se adecúan a las condiciones del proyecto, ¿ya? Así que quiero que queden algunas diapositivas por ahí para que ustedes lo puedan quizá ocupar en algún minuto eventual. Ya, muchachos, para que no se nos vaya todo el tiempo, voy a pasar la lista. Tenemos cubicaciones. Acá está. No pueden ver ustedes. Entonces, vamos a ver la asistencia. Hoy día estamos a 7. Esto es 10, 13. Y ahí está. Bien, ya muchachos. Tenemos... Bueno, evidentemente para responder, ¿cierto? Activen su micrófono. Esto está ordenado de forma alfabética en base a los apellidos, ¿ya? Tendríamos entonces a Alejandra Armijo. Acá, profe. Bien. Viene ahora Sebastián Ballesteros. Presente, profe. Sebastián, gracias. Franco Gutiérrez. ¿Franco? Sí, presente. Gracias. Samantha Ireland. Presente. Samantha, perfecto. Leonardo Iturra. Presente, profe. Leonardo, gracias. Catherine Jorquera. Catherine parece que no. A ver, corroboremos. Así está. Camila Maulén. Camila no. Claudia Mena.
Presente. ¿Camila? ¿O Claudia? Claudia. Ya, perfecto. Daniel Muñoz. Presente, profe. Daniel, gracias. Fabián Ortiz. Presente, profe. Fabián. Juliams Rojas. Juliams, parece que no. Agustín Rubio. Presente, profe. Agustín. Sebastián Soto. Presente, profe. Sebastián. Bien. Y Jason Vázquez. Presente, profe. Bien, Jason. Profe, Dígame. es que estuve un momento lejos del notebook. Si Ya. me nombró Catherine Jorquera. Sí, la nombré por ahí. A ver. Catherine. Ah, pero la puse presente que como estaba conectada. Ah, ya, profe, gracias. Ya. Así que quedó presente. Ya, muchachos. Tomémonos entonces un break de unos 15-20 minutos para hacer un ejercicio relativo a este tema, ¿cierto? De la cubicación respecto a movimientos de tierra, ya sea de tipo zanja, una excavación masiva, o esta excavación de tipo de pozo. Bien. Bien, a las 11, 11:10, 11:15 máximo, retomamos entonces el segundo módulo. Vamos a dejar de grabar. Ahí está.